Hola familia, es un gusto darle la bienvenida a esta segunda sesión de nuestras conferencias familiares de verano y pues esperemos que hayan estado ya listos, que hayan estado ya recibiendo la primera conferencia el día de ayer, todos con la mayor disposición. Y bueno, les seguimos invitando, si no han descargado su material, lo pueden hacer todavía aquí en el link. Van a encontrar ustedes la liga para que ustedes puedan descargar su material, lo tengan en digital, y sobre todo la intención es de que puedan hacer las lecturas con anterioridad para que tengan una noción, una introducción a lo que vamos a estar tratando aquí. Y entonces también vienen ahí algunas preguntas complementarias, algunas actividades que les sugerimos que puedan realizar en familia, y todo esto tiene la intención de que sea un mensaje completo, de que sea una enseñanza completa, que no nada más se quede en lo que aquí hablamos, sino que se quede en la práctica, que es a final de cuentas una de las partes más importantes y lo que estamos buscando en este tiempo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que Dios sea el que traiga esta palabra fresca a nuestros corazones. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, haz una oración también junto conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de poder compartir esta palabra, de poder aprender más acerca de lo que tú tienes para nosotros en este tiempo que hemos apartado y que hemos diseñado para poder aprender acerca de estas lecciones que tú, estoy seguro que quieres hablarnos, Señor, en este tiempo. Muchas gracias por la disposición de mis hermanos ahí en sus hogares, y te pedimos que hasta allá, en cada uno donde ellos estén, puedas extender, Señor, siempre tu bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, la sesión número 2, si tienes ahí tu material, puedes irlo checando. Vamos a ir hablando acerca de algunas otras cosas, pero pues es bueno que tú vayas siguiendo este orden que tenemos allí en la conferencia, en el material que tú tienes. La sesión 2 se llama Edificando muros en medio de la crisis. Viene ahí una lectura bíblica que no la vamos a leer ahorita completa, porque la intención es de que tú lo leas precisamente con anticipación allí en tu casa. Entonces espero que ya lo hayas leído. La lectura bíblica está en el libro de Nehemías, capítulo 4, del verso 1 al 10, y vamos a estar tomando algunas citas, algunas referencias de esta lectura. Así que si tienes tu Biblia ahí en tu dispositivo, tienes tu Biblia física, puedes dejarla en esta lección, en este pasaje de Nehemías 4, del 1 al 10. Bueno, les decía yo que espero que hayan leído también ya la sesión que tuvimos el día de ayer. Como se pueden dar cuenta, hemos estado basando la lectura bíblica en el libro de Nehemías. Entonces, pues para ponernos un poco en contexto, ¿cuál es la intención del libro de Nehemías? Yo sé que a lo mejor ustedes ya lo han leído más de una vez, más de 2 veces, y tal vez entiendan bien cuál es el contexto, de qué se trata, y nos pueden decir. Así que si ustedes ahí están en sus hogares con su familia, pueden irle platicando ahí a sus hijos, a su esposa, a su esposo, de qué se trata el libro de Nehemías. Yo aquí les voy a comentar una parte de eso. La historia del pueblo de Israel, si ustedes lo recuerdan, es una historia constante de pecado, de perdón. Dios trae ese perdón, y el pueblo de Israel vuelve a pecar, el pueblo de Israel vuelve a caer, y van generaciones tras generaciones, y hay generaciones que conocen a Dios, y hay otras que se apartan, y vuelve un juicio sobre ellos, y vuelven a hacer un compromiso, y siguen generaciones, pero vuelven a caer en pecado, y muchísimas. Esa es la historia constante en el pueblo de Israel. Y entonces muchas de las palabras proféticas hablaban acerca de un juicio si es que el pueblo de Israel no componía sus caminos. Políticamente o históricamente, el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos: el reino del norte, con una gran parte de lo que eran las 12 tribus originales del pueblo de Israel, y el reino del sur, que también se conoció como el reino de Judá. Propiamente el reino del norte se le conoció como el reino de Israel. Cada uno tenía sus capitales distintas. Todo esto viene por la historia de Salomón. Salomón, como el tercer rey, a partir de allí se dividen los 2 reinos en estos 2 que les mencionaba. Pero si ustedes han leído esta parte en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, pues se van a encontrar con toda la descripción de los reyes, y van a encontrarse siempre con que hay algunos que hacen lo correcto, lo recto, dice la palabra, delante de Dios, y hay otros que se apartan de los caminos, se van tras caminos de idolatría, tras caminos de pecado. Y entonces llega siempre esa palabra de juicio ante ellos. Uno de los mayores juicios, o una de las mayores situaciones que se marcaba, era precisamente la dispersión del pueblo. Entonces,
Aquí les tengo precisamente, por ejemplo, esos datos. Primero son los asirios los que llegan y los que toman la conquista del primer reino, del reino del norte, son los primeros que son conquistados. Allí el pueblo que estaba es dispersado. Y algunos siglos después llegan los babilonios y ellos son los que conquistan el reino del sur. A diferencia del reino del norte, aquí el pueblo no es dispersado, sino aquí son conquistados, son llevados como esclavos a la tierra de Babilonia. La cuestión es de que los dos reinos cae un juicio sobre ellos y entonces son llevados fuera de lo que era la tierra prometida, son llevados fuera de lo que era originalmente la tierra en la que ellos deberían de vivir. Precisamente en ese contexto es al que le toca vivir a Nehemías. Después de muchos años, ustedes también conocen que la historia de la humanidad se va a través de guerras, a través de conquistas. Llegan pueblos, conquistan un territorio y después llega un pueblo más poderoso que los conquista a ellos, y después llega un pueblo mucho más poderoso que ahora conquista a los que habían sido conquistadores, etc. Entonces así ocurre. Originalmente eran los asirios los que dominaban una parte, era Babilonia los que dominaba la otra parte del pueblo de Israel. Y llega un imperio mucho más grande, llega un pueblo mucho más grande que son los persas. Y entonces ahora todos los que estaban bajo el dominio de Babilonia ahora pasan a estar bajo el dominio de Persia. Ustedes ahí también yo creo que han leído esa parte donde vienen las historias de Nabucodonosor, cómo Nabucodonosor, por ejemplo, llega a trastornarse en su mente. Y después cómo llega otro de su sucesor. La Biblia lo menciona ahí como uno de sus hijos. Dicen algunos comentaristas que en realidad era su nieto. Y ahí ustedes recuerdan esa parte donde, por ejemplo, ellos comienzan a utilizar los vasos de oro que estaban en el templo que fue saqueado, en el de Jerusalén. Comienzan a beber vino ahí, comienzan a hacer festividades, banquetes, a profanar todos los instrumentos que anteriormente se usaban en las ceremonias del pueblo de Israel. Y entonces llega una palabra en la cual Dios usa en ese entonces al rey Ciro, precisamente para que se dé un decreto en que todos los que eran del pueblo judío y que habían sido sacados de su territorio pudieran regresar a su tierra, a la tierra prometida, a su tierra original. Ese es el contexto. Y entonces el pueblo de Israel regresa en realidad en tres etapas. Hay una primera etapa que le corresponde a Zorobabel y a Josué. Ese es el primer regreso, eso está ahí en Esdras, del primer capítulo al capítulo 6. Hay un segundo regreso que se le corresponde, por ejemplo, al propio Esdras, en el año de 458 a.C., eso está en el capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras. También en este periodo aparece ahí la reina Esther, también ella cuidando o vigilando todavía a esa pequeña parte que se quedó dentro del imperio, dentro de los persas. Y hay un tercer regreso del pueblo que estaba exiliado a Jerusalén, ahí es donde aparece Nehemías. Ese es más o menos el contexto en el cual estamos tratando estas lecciones. Y Nehemías relata el tercer regreso para reconstruir el muro. Y precisamente pues la lección que estábamos diciendo al principio se llama edificando muros en medio de la crisis. Obviamente pues entonces resulta una situación de crisis que estamos pasando a nivel mundial. Obviamente como cristianos estamos llamados a edificar muros en medio de estas situaciones complicadas para el mundo, para que precisamente la intención del diablo, que es venir a destruir, a saquear, a matar, pues precisamente no pueda cumplir ese propósito dentro de nuestros hogares, porque hemos edificado o tenemos que construir muros que sean sólidos. Y eso es el tema del que vamos a estar tratando el día de hoy. Hay una situación a nivel mundial de crisis en cuestión económica, donde hay personas que han perdido sus empleos, donde hay negocios o empresas que han tenido que cerrar, donde hay una crisis en cuestión de salud y crisis sanitaria, hay crisis incluso hasta de información, porque no se sabe en realidad qué sí es cierto, qué no es cierto, qué tan ciertas son qué tan ciertas son algunas cosas o algo de noticias que nosotros escuchamos. Algunas personas ya han perdido esa credibilidad, han perdido esa confianza en las instituciones, y alrededor vemos mucha situación de crisis a la que regularmente no estábamos acostumbrados. Y precisamente en esta situación o en este entorno, la pregunta es:
qué tan sólido, qué tan seguro es nuestro hogar. Una de las encomiendas o de las instrucciones que se nos ha dado a nivel mundial, no nada más en México, es confinarnos en nuestros hogares, refugiarnos en nuestros hogares, porque teóricamente es el lugar más seguro, es la zona más segura. Nosotros como cristianos, hablando en el entorno espiritual, que desde luego también involucra el entorno físico, pero en el entorno espiritual realmente qué tan seguro es nuestro hogar, qué tan, como dice nuestro lema, realmente estamos cimentados en la zona más segura, nuestro hogar está cimentado en la zona más segura, que es allí con Cristo Jesús, o nos damos cuenta ahora que estamos confinados en nuestra casa, que realmente nuestra casa y nuestro hogar no está tan sólido, no es una zona tan segura para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, en donde ellos pueden crecer. Entonces, esta es una palabra de confrontación que igual la vivió Nehemías. Aprendíamos, por ejemplo, en la sesión número 1, en la sesión de ayer, que precisamente pues, Nehemías tenía una posición importante en el gobierno del rey de Persia, tenía una posición importante, era copero, el copero era el encargado de probar el vino que tenía que tomar el rey. Entonces era una posición de vida o muerte. Por lo mismo era una posición de mucha confianza, de mucha cercanía al rey. Entonces él estaba tranquilamente en esa situación, a él podíamos decir que no le faltaba nada, y entonces a través de una noticia, de ese tipo de noticias que confrontan, de ese tipo de noticias que incluso si tú lees ahí el versículo 1, dice que Nehemías se sentó, lloró, porque si tú te has dado cuenta, a veces nos dice cuando tenemos que dar una mala noticia, siempre a veces lo que decimos es, a ver, primero siéntate y te voy a contar algo, ya como que eso te da la idea cuando te dicen que te sientes porque te van a decir algo, es porque vas a recibir una noticia tan fuerte que tal vez sea que no te puedas sostener, entonces te puedas llegar a desmayar, por ejemplo. Entonces son de esas situaciones que a Nehemías lo que le pasó es al recibir la noticia de que su gente, su pueblo, sus paisanos, mucha gente conocida estaba sufriendo en el territorio de Jerusalén, sus muros estaban derribados. Ahorita vamos a pasar a esa historia. Él se conmueve, él se confronta con esa realidad que no puede permanecer quieto, no puede permanecer ajeno a esa realidad. Si tú lees con detenimiento, ahí esa lectura en Nehemías 1 nos habla de la historia. Nehemías cuenta esta historia y nos da ciertas referencias de meses, de fechas, cuando él recibe la noticia. Nehemías 1, por ejemplo, si tú tomas tu Biblia, Nehemías 1 dice en el versículo 1, palabras de Nehemías, aconteció en el mes de Quisleu. Y después cuando te pasas al capítulo 2, allí en el versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Él nos da dos referencias en cuanto a las fechas. Entre el periodo en el que él recibe la noticia al periodo que él es confrontado por el rey pasan cerca de 4 meses. En realidad, si traducimos estos meses al calendario lunar de los judíos, cerca de 4 meses que él estuvo en esa situación de quebrantamiento por la noticia que él había recibido. Entonces, a nosotros tal vez nos pudo pasar algo similar cuando nos dan esta noticia de que a lo mejor tenemos que estar confinados en casa, de que ya no es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados. Son noticias que realmente confrontan. El hecho de pasar más tiempo en casa del que regularmente pasamos, por ejemplo, si tú tienes que trabajar y pasabas mucho más tiempo fuera de tu casa que el tiempo que ahora estás pasando, a lo mejor te estás dando cuenta de cosas que tú no imaginabas que pasan en tu hogar. Te estás dando cuenta de cosas de que pensabas que tus hijos hablaban de forma distinta y te estás dando cuenta que hablan de una forma diferente a la que tú estabas acostumbrado. A lo mejor te das cuenta de hábitos que no estabas al pendiente, que hacían tus hijos, de costumbres que se hacen en el hogar que tú no estabas al pendiente, o al contrario, por decir a lo mejor por ese poco contacto que teníamos con nuestros hijos, ya ellos perdieron la confianza de acercarse con nosotros y contarnos ciertas cosas, y tú no sabías los problemas por los que ellos pasan, no estabas enterado de la música que ellos escuchan, no estabas enterado de la forma en que ellos hablan, de las palabras que utilizan, de las reacciones que tienen, de las formas de pensar que tienen ante distintas situaciones. No sabías lo que pasa en tu hogar mientras tú no estabas, por ejemplo, o al revés. Por ejemplo, tu familia se da cuenta que tú
tienes un lenguaje distinto porque a lo mejor allá afuera en tu trabajo utilizas unas palabras distintas y ya estando tanto tiempo en tu casa empiezas a hablar como hablas allá afuera, lo cual pues obviamente no tiene por qué ser esta doble personalidad o esta doble vida, por así decirlo. O a lo mejor tus hijos se dan cuenta que tú no das gracias a Dios por tus alimentos, porque dices, es que allá en el trabajo no lo hago, o allá ni siquiera saben que soy cristiano, por eso allá no lo hago, pero aquí en la casa sí hay que hacerlo. O ciertas palabras que estás acostumbrado a utilizar en tu trabajo, que sabes que no son palabras correctas, que no son palabras honestas, y ahora estando más tiempo en tu casa comienzas a hablar de esa misma forma. Entonces, esta situación en la que estamos pasando muchas veces desnuda cómo está nuestro hogar, confronta cómo está nuestro hogar y qué situación está pasando. Una situación similar le pasaba a Nehemías cuando recibe la noticia. Él se sale de esa comodidad y entonces comienza a vivir realmente la realidad por la que estaba pasando a su pueblo. Y el día de ayer aprendíamos que precisamente no se queda ahí, sino que tiene algo de acción, cuestiones espirituales. Bueno, pasando a la situación de los muros. El tema es edificando muros en medio de la crisis. Tú sabes que en la antigüedad pues siempre las ciudades tenían murallas, las ciudades tenían muros. Podemos hablar de dos tipos de muros, e incluso a nivel espiritual. Hay muros que tenemos que derribar porque son muros malos, son muros que levantamos, construcciones de idolatría, de pecado, que lo que hacen es estorbar a que tengamos esa comunión con Dios y que realmente vivamos en libertad en Dios, que vivamos a plenitud la vida que Dios nos ofrece. Esa es una serie de edificaciones o de muros que tenemos que derribar en nuestras vidas, porque son muros que lo que hacen es impedir nuestra relación con Dios. Pero en este caso no estamos hablando de ese tipo de murallas, sino de esas murallas de protección que había alrededor de las ciudades, que las ciudades construían alrededor de ellas. Estaba yo leyendo, por ejemplo, que se han encontrado murallas de alrededor de hasta 9 metros, por ejemplo, de 8 o 9 metros de espesor, de ancho que tenían las murallas. Algunos utilizaban dobles muros, una pared de un lado, otra del otro lado, y en medio una serie de fosos, por ejemplo, una serie de trampas, o más fortalecidas en la parte media. Se cuenta que había algunos muros que estaban incluso inclinados para hacer más difícil que pudieran escalar por allí los enemigos. Los muros servían para delimitar: hasta aquí es mi territorio, hasta aquí tengo autoridad, y más allá de esto no. Los muros también servían, por ejemplo, para resguardar en tiempos de desastres naturales, contra inundaciones, contra el ataque de algunos animales salvajes. Incluso había algunas ciudades que decían que los muros los podían proteger de algunos espíritus, dependiendo ya de las creencias que tenían las ciudades de la antigüedad. Pero la idea siempre era resguardar. Incluso en la Biblia se hace mucha referencia a estos muros. El muro determinaba el ánimo de la ciudad, de tal manera que si los muros estaban derribados, también el ánimo de la ciudad estaba derribado, estaban caídos. La gente no tenía ánimo si tenían muros derribados. Si tú ibas a algún pueblo y veías sus muros derribados, era que había pasado por allí un conquistador que había saqueado, que había destruido, que el ánimo, la gente estaba llorando, los que habían quedado, si no había una serie de personas allí muertas, tendidas, gente llorando por los que se habían llevado, gente llorando por los que estaban muertos. Era un ambiente de desolación y eso se transmitía a la ciudad. Una ciudad sin muros era una ciudad endeble, era una ciudad vulnerable, era una ciudad con bajo ánimo. Entonces, el muro determinaba eso. Si la ciudad tenía muros fuertes, la ciudad era enaltecida, era respetada, era fortalecida. Entonces, a lo que voy precisamente eso, ¿cuál es la situación y que vivimos en nuestros hogares? Ahí en tu material, por ejemplo, vamos a leer en los párrafos medios de la primera página, dice: hoy más que nunca la obra de edificación, hoy más que nunca se pone de manifiesto la condición de nuestra casa. Ahora que la indicación ha sido el confinamiento en casa, ¿cómo está nuestro hogar? Tiene muros sólidos en la palabra, en la oración, en la fe. Ha sido edificada realmente por el Maestro. Realmente es ese refugio de seguridad, no solamente física, sino de bienestar espiritual. Ahí en casa es donde están mejor nuestros hijos, o pareciera que están mejor fuera de ella.
Sus muros son sólidos o el enemigo fácilmente ha hecho de las suyas para robar, matar y destruir. ¿Cómo está nuestro hogar en este tiempo? ¿Realmente hemos encontrado esa seguridad que deberíamos de encontrar y que es la intención, tanto en la parte física, pero sobre todo en la parte espiritual? ¿O hay algo que tengamos que mejorar? Lo primero que hacía Nehemías, y regresando a este relato, lo que tenemos que entender es reconocer que había una necesidad de accionarse. Nehemías, al recibir la noticia, reconoce que hay trabajo por hacer, comienza a orar, que es precisamente uno de los muros que más tenemos que edificar al interior de nuestras familias, que haya una protección a través de la oración. Y entonces hay que reconocer esa necesidad que existe en nuestros hogares. El quebrantamiento que tiene Nehemías viene por una revelación de la realidad, una confrontación, y él entonces comienza a accionarse. Él está consciente de que su vida depende de Dios, y es algo que nosotros también tenemos que accionar en estos tiempos de crisis. Estar conscientes que nuestra provisión proviene de Dios, que nuestra provisión económica, nuestra provisión en salud, nuestra provisión en cuanto al bienestar que necesitamos proviene de Dios. En Él estamos anclados. Nehemías no se cierra a quedarse en esa situación de luto, a esa situación de tristeza, sino él comienza con fe a accionar y hace oraciones. Más adelante vamos a ver todas las oraciones que él hace para seguir edificando esos muros de fortaleza hacia el pueblo de Israel. Bueno, avanzando precisamente en nuestro tema, vamos a una lectura. Te voy a estar mencionando algunas citas para que tú las anotes y las puedas estudiar más adelante. Yo ya traigo aquí las lecturas más disponibles para que no perdamos mucho tiempo. En Ezequiel 38:11 dice la palabra, y dirá: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. El Señor en su palabra nos da a entender que esas ciudades que no han construido murallas, que no han construido muros sólidos, son ciudades indefensas. Si tu hogar no ha construido muros sólidos, es un hogar indefenso, donde el diablo puede venir y puede destruir y saquear todo lo que existe en tu hogar, y tú puedes salir de esta pandemia, de esta contingencia, mucho más afectado, tu hogar mucho más afectado de lo que pudo haber sido, o mucho más afectado por una situación de salud, y que realmente podamos lamentar más que sea afectado por una situación espiritual que por una situación de salud, que fue la intención original. Te quiero dar unas referencias, por ejemplo, en todo este tiempo que llevamos en confinamiento en México. 1 de cada 3 hogares perdió más del 50% de su ingreso. Hay un aumento en 30% de los divorcios, de tanta convivencia. En lugar de que se hayan unido las familias se están separando. Los matrimonios, en lugar de que se hayan unido más en lazos de amor, de confianza, de luchar juntos, los hogares se están separando. A nivel mundial, incluso en China, en México, cerca del 30%. Existe un cerca de 30% de aumento en cuanto a los divorcios. En cuanto a la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en México se ha aumentado al 120%. Violencia contra la esposa, violencia contra los hijos, se ha incrementado las tasas de suicidio, precisamente. Entonces, así es el saldo. Ya cuando hacemos una suma y al final sacamos un resultado, ¿qué resultado van a sacar nuestros hogares una vez que termine esta situación de la contingencia o esta situación de la pandemia? Por eso es necesario edificar muros sólidos, para que el enemigo no se ría precisamente de cómo está destruyendo los hogares a través de estas situaciones. Por ejemplo, entonces, quiero que vayamos precisamente abordando precisamente cuáles son los muros que nosotros tenemos que cuidar, que tenemos que fortalecer y que tenemos que edificar en este tiempo. Uno de los muros que el diablo más va a atacar y más quiere destruir a tus hijos, a tu familia, a nosotros como matrimonio, a nosotros como personas adultas, es el muro de identidad. Es decir, el diablo va a tratar de destruir lo que tú eres en Dios, la percepción que Dios tiene de ti, cómo Dios te ve y para qué estás en esta tierra. En esta cuestión de identidad existen 2 preguntas. Uno, ¿quiénes somos? Cuando tú entiendes quién eres en Dios y cómo Dios se refiere a ti como su hijo, como coheredero también con Cristo de muchas bendiciones,
cuando tú entiendes con eso, vas adquiriendo una identidad. Nosotros tenemos una identidad, por ejemplo, nuestro nombre, y tú sabes que está tu nombre y están tus apellidos, y esos apellidos te dan una identidad con una familia, te identifican con una familia. Tenemos un gen, por ejemplo, que entonces ya tienes depositado ciertas características en cuanto a cuestión física, y eso te va dando una identidad, y ya te van diciendo por eso, pues tú te pareces a tal persona, se me hace que eres de esa familia, o se me hace que tu papá es tal persona porque te pareces, te va generando una identidad. Pero también hay un rasgo que tú vas generando con tus relaciones, que es la personalidad que tienes, el carácter, cómo reaccionas. Eso se va generando a través de tu contacto que tienes con las demás personas. Lo mismo ocurre en nuestra identidad espiritual. Nosotros ya tenemos un gen espiritual porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también hay algo que se tiene que ir formando a través de nuestra relación con Dios, que es ese carácter, que es esa personalidad. Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, no vamos a poder encontrar fácilmente nuestra identidad, no andamos de un lado a otro. Es como algún niño, por ejemplo, si no convive con sus padres, muy difícilmente los identifica. Si un niño no convive con su papá, muy difícilmente tiene esa confianza, incluso ya de grande, no se acerca fácilmente, no conoce cómo es su padre, no le tiene cierta aversión. Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces, lo que el diablo va a tratar de destruir es esa identidad. Va a tratar de destruir esa relación que tú tienes con Dios. ¿Y cómo edificamos ese muro de identidad? Pues a través de la comunión, de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno, de la plática con Dios. ¿Cómo tú conoces a tu padre? En la parte física, ¿cómo conocemos a nuestro papá? Pues porque estamos en contacto con él, porque platicamos, porque le preguntamos qué ocurre, porque sabemos cómo habla, sabemos cómo piensa, sabemos incluso cuando somos pequeños, sabemos cómo llegarles a nuestros papás para que nos puedan regalar algo, sabemos cómo llegarle a nuestra mamá cuando le queremos pedir permiso para algo. Ya sabemos que a lo mejor primero le ayudamos en la casa y después ahora sí le soltamos la petición, o por el lado de nuestros papás, a lo mejor le ayudamos en toda la cuestión le ayudamos a arreglar el carro, ya después ahora sí le soltamos nuestro permiso. Entonces, eso se aprende a través de la convivencia. Lo mismo ocurre con nuestro Padre Celestial. A través de la convivencia conocemos, intimamos y nos identificamos con nuestro Padre Celestial. Ese es uno de los muros que Satanás quiere derribar, esa identidad, esa comunión que tú tienes con Dios. Aquí regresando a la historia de Nehemías, una enseñanza que vemos es que Nehemías, ahí en el capítulo 7, dice: aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas, estoy leyendo el capítulo 7, versículo 1 de Nehemías, y habían sido designados los porteros, cantores y los levitas. Nehemías designa 3 tipos de personas: porteros, cantores y levitas. Los porteros porque son aquellos encargados en un edificio, por ejemplo, de dar el paso o de detener el paso. Es importante que nosotros como hogares también cumplamos esta parte de ser porteros. Una vez que edificamos nuestra muralla de oración, de fe, de lectura de la palabra, entonces comportarnos como porteros y ser ese filtro. ¿Qué pasa y qué no pasa adentro de nuestra casa? ¿Qué sí puede pasar? ¿Qué tipo de palabras pasan? ¿Qué tipo de enseñanzas pasan? ¿Qué tipo de costumbres pasan? ¿Qué tipo de música pasa y no pasa al interior de nuestras casas? Esa es la parte de ser porteros, no nada más de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestra vida, a qué le damos acceso y a qué no le damos acceso. De eso también se trataba esta historia de Nehemías, porque no nada más es construir, sino mantener fuertes las murallas, y por eso se pusieron porteros en esos muros. También había cantores, que habla precisamente de un estilo de vida, de adoración continua, constante. Esa es la forma de seguir fortaleciendo y de seguir cuidando, manteniendo fuertes esas murallas. Y había un tercer tipo de persona que manejan aquí, que eran los levitas. Dentro de las muchas funciones que realizaban los levitas, pues también era estar cerca del arca, es decir, buscar continuamente la presencia de Dios. Eso también nos da la idea de cómo fortalecer y cómo mantener esas murallas sólidas. Estas personas tenían armas, los porteros tenían armas, que nos hablan también de la lectura de la palabra, de tener arma contra cualquier ataque. Entonces, recapitulando, no nada más es fortificar, no nada más es construir el muro, sino mantenerlo a través de una vida constante de adoración, a través de buscar la presencia de Dios, y también a través de estar cuidando qué entra
y qué podemos rechazar en nuestra vida, en nuestra casa, que era la labor que hacían en este caso los porteros. Quiero llevarte también a una lectura en Génesis 18, capítulo 18, versículo 19, si lo estás anotando. Y aquí habla acerca de una historia muy, muy interesante que vamos a descubrir cuál es el propósito precisamente de los hogares. Voy a leer desde el versículo 17, dice, les repito, Génesis 18, 17 al 19. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios tenía esa convicción, Dios tenía esa seguridad de que Abraham iba a cumplir precisamente con lo que él había designado. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Esa es la intención de nuestro Dios para nosotros como líderes, cabezas de un hogar, como el matrimonio que dirige, que educa a los hijos. Dice aquí, para instruir, en otra versión de la Biblia dice para ordenar a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Esa es la intención, esa es la idea, ese es el propósito precisamente en un hogar. A lo largo de la palabra vemos que Dios obviamente constituye la familia desde el libro de Génesis. Por ejemplo, en la historia de Noé, a lo mejor lo primero que rescatamos o cuando enseñamos esta historia desde niños, decimos, pues Noé construyó un arca para resguardar a los animales, pero no nos hemos perdido a lo mejor ese detalle que cuando Dios le da esa ordenanza, dice construye un arca, pero primero antes de resguardar a los animales es para que entres tú y tu familia. Entonces de ahí la importancia de lo que ocurre al interior del hogar, de que el hogar primero esté fuerte, de que primero el hogar esté a salvo y después todo lo que hay alrededor. De hecho había ciudades que tenían dos muros, dos murallas, una que era el círculo interno, y ahora y después un círculo externo. También nos podría traer esta enseñanza de primero tener fuerte nuestra familia y después tratar de interceder entonces por nuestro país, por ejemplo, que sería una muralla más externa. Entonces, la idea de nosotros poder fortalecer nuestros hogares. Vamos a tratar de ilustrar también ahí en su lectura, en su manual, leyendo, por ejemplo, en la primera página, dice, hoy nos enfrentamos ante una amenaza global, una pandemia que ha traído temor, angustia, desánimo, murmuración y cuestionamiento a Dios por parte de algunos, entre algunas otras cosas. Es muy probable que el desánimo ha entrado a nuestra casa y la obra de edificar los muros sólidos de fe, oración, sana doctrina y adoración a Dios se esté tornando difícil y se detenga. Nehemías, a lo largo de su libro, fortalece algunas cosas y vamos a aprender acerca de estas lecciones. Primero, fortalece un muro de fe. El hecho de que Nehemías en el versículo 4 del primer capítulo se refiere a Dios como Dios de los cielos, es que está diciendo yo tengo fe y yo creo y tengo la convicción de que tú eres el Dios de los cielos, de que todo depende de ti, que todo subsiste por ti, todo es para ti y por ti, todo depende, tú sostienes estos cielos, tú sostienes la creación. Eso habla de fe en esta parte de Nehemías. Nehemías tiene fe en el amor a Dios. Cuando hace esta oración del capítulo 1, tiene fe en el amor de Dios y dice, yo sé que por tu misericordia, porque nos has prometido que nos vas a sacar de esta, así como nos sacaste la primera vez de Egipto. Eso es tener fe. Si tú tienes tiempo, o si ya leíste precisamente el día de ayer esta oración primera que hace ahí en el capítulo 1, Nehemías habla de una fe, de una confianza, de una seguridad en Dios. Allí en el libro de Hebreos 11:6 dice, precisamente regresando a esa parte, cuando Nehemías hace ayuno y oración, él hace ese ayuno y esa oración porque él cree que hay alguien que lo escucha. Por eso Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Cuando nosotros oramos todos los días, cuando ponemos nuestra vida, nuestro día en las manos de Dios, estamos haciendo un acto de fe porque estamos creyendo que Dios existe, que Dios escucha y que Dios está ahí para bendecir ese día que vamos a hacer. No dejes de practicar esas cosas, no dejes tu devocional, no dejes de dar gracias a Dios por ese alimento, porque ese es un acto de fe, de que tú estás creyendo que así como Dios te ha bendecido con ese alimento, te va a seguir bendiciendo el día de mañana con alimento, con provisión. Esos son actos de fe cuando tú vienes y
y das tu diezmo y das tu ofrenda, esos son actos de fe, porque tú estás diciendo, yo sé que no me voy a quedar pobre con esto, que no me voy a quedar más pobre, sino por el contrario, yo lo doy porque yo sé que Dios provee, que todo viene de Dios. Esa era la intención, por ejemplo, de un día de descanso, de saber que es suficiente con los 6 días para que Dios, con ese trabajo, porque Dios va a añadir bendición, y el séptimo día dedicado a Dios porque Él es suficiente para proveer. No necesitas cada día su trabajo, porque con Dios hay provisión. Eso habla precisamente de fe. Pero también hay otro muro que Nehemías vuelve a construir, que es la oración. Ahí hay distintas oraciones que tú puedes marcar. Por ejemplo, en el capítulo 1 hay una oración antes de venir a Jerusalén. Antes de que él vaya a Jerusalén, Nehemías ora. En el capítulo 2, versículo del 4 al 6, hay una oración antes de hablar con el rey. Nehemías se encomienda a Dios antes de hablar con el rey. En el capítulo 4 hay una oración cuando hay unos enemigos que se burlan de él. De hecho, ahí en el manual tú puedes leer una pregunta que dice, ¿cuáles son esos Sambalat en tu vida? Es decir, ¿qué obstáculos hay para que tú edifiques esos muros al interior de tu familia? Entonces, ahí también hay una oración cuando hay esta opresión por parte de estos enemigos. Hay una oración en el capítulo 4, versículo 9, al recibir una noticia de ataque. Entonces hay una oración más, nada más para que por si lo estás anotando, en el capítulo 6, versículo 9, cuando el enemigo trata de asustarlos. La historia de Nehemías se trata de una historia de oración. Antes de tomar una decisión, antes de decir algo, antes de hacer una petición, hay oración. Eso habla de una edificación de un muro fuerte, un muro sólido al interior de tu familia, el muro de la oración, para que no penetre el enemigo a hacer destrozos con tus hijos, a hacer destrozos con tu matrimonio, a hacer destrozos con la vida física, con el patrimonio incluso de tu hogar. Ora todos los días y fortalece esta muralla, que tu hogar sea un hogar de oración, sea un refugio de oración, y verás que esos muros van a estar sólidos y van a estar fuertes. Hay otro muro que también Nehemías edifica, que es el muro de la disciplina. Y no nada más esta disciplina de que cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, sino esta disciplina de una constancia en la búsqueda de Dios, de una constancia en la lectura de la palabra. Hay un pasaje en Nehemías 6, del versículo 10 al versículo 14, donde hay un enemigo, te doy el dato exacto, Nehemías 6, te dije en el verso 10 al verso 14, que se llama Semaías, que él trata de ponerle una trampa a Nehemías y dice, yo sé que van a venir unos enemigos, que no era cierto, te van a atacar porque no te resguardas en el templo. Y entonces Nehemías tiene ese discernimiento que solamente se obtiene a través de la disciplina, en la lectura, en la búsqueda de Dios. Si tú estás disciplinado en buscar de Dios, en orar, en tener esa comunión con el Padre, vas a estar más atento a la cuestión espiritual y vas a poder darte cuenta de qué decisiones son buenas, qué decisiones son malas, como en este caso que Nehemías estuvo atento y él supo discernir que era una trampa. Estaba prohibido, por ejemplo, en las leyes judías refugiarse en el templo, pero aquí esta persona que trataba de hacerlo caer en una trampa no se refería al lugar público, sino quería que entraran a refugiarse al lugar santísimo, al lugar santo, que nada más estaba destinado para los sacerdotes. Entonces lo quería hacer caer en una trampa. A veces son situaciones que tú no le ves nada de malo, dice, pues yo me estoy refugiando del ataque del enemigo, puede ser algo bueno. A veces así llega el diablo mostrándote con algo que parece bueno, pero en realidad no lo es. Y si no estamos disciplinados en la comunión con Dios, fácilmente podemos caer y podemos derribar un muro por donde el enemigo entre y destruya nuestra familia. Eso es la disciplina que también edifica Nehemías. Nehemías también edifica la enseñanza bíblica. Ya leíamos ahí en el libro de Génesis que Dios quiere que nosotros como padres, dice que seamos los que instruyamos, ordenemos a nuestros hijos seguir las instrucciones de nuestro Dios. Hay una lectura en el Salmo 48:13, si tú lo tienes o lo puedes anotar, ahí el Salmo 48:13 dice: observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Cuando vengan tus nietos, cuando vengan tus bisnietos, tus hijos, y te pregunten cómo se defendían antes,
¿Tú qué les vas a contar? Es que yo permanecí hasta este tiempo, hemos permanecido fieles. Dios no nos ha destruido. El matrimonio de nosotros no ha sido destruido. ¿Sabes por qué? Porque edificamos murallas. ¿Cómo están tus murallas? Y que tú les puedas contar, nuestro matrimonio ha prevalecido 20, 30, 50 años porque edificamos murallas. Nuestra relación con nuestros hijos, si tú ves a nuestros hijos, han sido hijos de bendición, han sido hijos que sirven, han sido hijos que edifican, han sido hijos de bienestar, porque desde hace tiempo edificamos murallas. Entonces aquí este salmo nos dice, observa qué has hecho para que cuando tengas descendencia, tú puedas contarle a tus generaciones futuras cómo hacer las cosas, cómo tener muros sólidos que permitan una permanencia, Ahora que está de tema o de moda el término sustentabilidad, pues precisamente habla de eso, de ser familias que permanezcan, familias sustentables, que a través del tiempo se logren sostener aún con los cambios. Entonces, un muro que también nosotros tenemos que edificar, decíamos ya, es el de la enseñanza bíblica. Ahí en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, el Señor nos enseña, Deuteronomio 6, del 6 al 9, cómo edificar este muro de la enseñanza bíblica. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso es edificar muros sólidos de la lectura, de la palabra, de la enseñanza, de la instrucción, para que cuando venga el enemigo no encuentre una casa derribada, una casa en ruinas, con muros destruidos, y él pueda entrar y hacer todo lo que quisiera hacer. Hay un muro más que también levanta Nehemías, que es el muro de la reconciliación. Hay una oración preciosa, si tú la puedes leer ahí en el capítulo 9, del verso 1 al 37, donde Nehemías, todo el pueblo reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón a Dios, no solamente por su pecado, sino el pecado de sus padres, de sus antepasados, y dice, nuestros padres pecaron porque cayeron en idolatría, se mezclaron con otros pueblos, tomaron sus costumbres, y a lo largo de esa oración hay una serie de arrepentimiento. También en nuestra familia, nuestro hogar, tal vez haya cosas que se necesitan reconciliar. Así como hay una reconciliación con Dios, también una reconciliación interna, una reconciliación de padres a hijos, de esposos, entre hijos, entre hermanos, para después reconciliarnos también, no después, sino para que también podamos ser reconciliados con Dios, para que entonces Dios pueda aceptar nuestros sacrificios de adoración, nuestros sacrificios de alabanza. La misma enseñanza de Jesús decía, tú no puedes venir a ofrecer un sacrificio si antes no te has arreglado con esa persona con la que tú tienes algún problema, o con la que tú tienes algún rencor, alguna molestia. Primero arregla esa situación. Entonces aquí Nehemías habla de esa reconciliación, le piden perdón a Dios y sellan esa oración en el último versículo con un compromiso fuerte de parte del pueblo de seguir en los caminos de Dios. Hay un muro, ya para terminar, también que Nehemías fortalece, que es el muro del carácter, tomado por la relación con Dios, que habla precisamente de la identidad. Nehemías adquiere siempre ese carácter de líder, porque una vez que tú sabes el lugar que ocupas, la posición que ocupas, para qué Dios te ha traído aquí a esta tierra, entonces tú tienes una identidad, tú tienes una posición, obtienes ese liderazgo, ese carácter que necesitas también. Y hay un muro que también se levanta, que es el muro del testimonio. Aquí lo quiero ver desde dos perspectivas, que tú siempre puedas en tu hogar testificar. Si tú tienes palabra, si tú reconoces un milagro de Dios en tu vida, en ese día compártelo con los demás, compárteselo a tus hijos, a tu esposa. Pero también habla de un buen testimonio, de un buen comportamiento. Tú vas a leer en los últimos capítulos de Nehemías que cuando Nehemías se tiene que ir de Jerusalén, él aún así llevaba una preocupación de cómo iba a ser el comportamiento del pueblo. Y en efecto, el comportamiento del pueblo, cuando Nehemías no estaba, ellos regresaban a sus malos caminos. De hecho, hay una parte ahí en Nehemías 13, capítulo 13, donde, por ejemplo, hay un sacerdote
Eliasib, el sumo sacerdote, que le había concedido a un enemigo tener ahí a Tobías, tener una cámara en el atrio del templo. Se había dejado de pagar las retribuciones a los levitas. La gente ya había dejado de llevar sus ofrendas diarias. La gente se había olvidado del diezmo, se había olvidado de las primicias. Los levitas habían olvidado su trabajo y por lo mismo que no había una retribución, ellos habían salido al campo a realizar sus labores. Entonces, cuando Nehemías no estaba, la gente se olvidaba de Dios. Hay que cuidar ese testimonio ahora que estamos en la casa y que no estamos expuestos a la vista de nuestros pastores, no estamos expuestos a lo mejor a la vista de nuestros hermanos, ¿cómo es nuestro testimonio ahí en el hogar? Tenemos que mantenerlo. Ante toda esta situación, Nehemías mantuvo un testimonio firme, un testimonio fiel, un testimonio consistente. Él no era aquellos que decían una cosa con sus palabras y otra cosa con sus actos, sino Nehemías se mantuvo consistente. Entonces, cuidar también ese muro en nuestras familias. A grandes rasgos, hermanos, con algunos detalles, también hemos profundizado en estos muros que tenemos que fortalecer, edificar, si es que están caídos. La misma palabra de Dios dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, siempre encomendar nuestra vida, nuestros hogares a Dios, fortalecer esa oración, fortalecer esa lectura, fortalecer la enseñanza al interior de nuestros hogares, fortalecer la disciplina de tener una comunión, unos horarios, unos hábitos de buscar de Dios, entre muchas otras cosas. Es muy interesante poder ocupar este tiempo. Si tú has tenido un poco más de tiempo de convivencia con tus hijos, trata de restaurar esos muros que estaban derribados para tener casas protegidas, casas resguardadas. Y solamente para terminar, quiero comentarte algo. La gente, cuando Nehemías llega, se encuentra con desánimo, se encuentra con que las personas estaban desanimadas acerca de lo que estaban viviendo. De hecho, los judíos decían hasta 10 veces el enemigo es más fuerte. Sin embargo, Nehemías siempre responde con acción. A la oración hay que ponerle acción. Él no se entristece con las palabras del pueblo, sino al contrario. Entonces él pone guardas adicionales. Si la situación es difícil, si vemos que el enemigo está atacando fuerte, no hay que dejarnos por vencidos, sino ahora contraatacar. Así como Nehemías recibía palabras que el pueblo decía: nuestro enemigo es más fuerte que nosotros, se burlan, nos meten opresión, tal vez sí vamos a desfallecer, tal vez no lo vamos a lograr. Tú puedes leer ahí los Sanbalat en este caso. Ellos mencionaban que decían que el pueblo de Israel era débil. Entonces, en este caso, tú puedes darte cuenta un poco de estas situaciones, y si esto empieza a afectar a tu vida, entonces tú contraataca y no te sientas triste, sino por el contrario, comienza a armar mejor. Nehemías pone guardas y les da una enseñanza en el versículo 14 de este capítulo. Dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea por tu familia. Levanta esos muros, porque lo que está en juego precisamente es la vida de cada uno de ellos, la vida espiritual. Que el enemigo no saquee tu morada, que el enemigo no saquee tus casas. No dejes para mañana este tiempo. Hay una situación. No sé si tú has dado cuenta que hay aquí en las casas de México, en las casas de Latinoamérica, ocurre algo, pues a lo mejor curioso, de que es muy común que tú ves las construcciones y todavía tienen varillas encima. Es decir, porque la gente piensa: algún día voy a terminar de construir, algún día voy a terminar de poner ese segundo piso. Ahorita mientras lo dejo así, para que cuando ya pueda, lo termine. Tú no dejes esa construcción, esas murallas, no digas: pues ahorita las dejo a la mitad y ya cuando pueda las termino. Porque el enemigo viene y acaba con eso que tú por lo menos estabas construyendo. Me gustó nada más para cerrar una palabra que encontré ahí en un comentario acerca del libro de Nehemías, que dice: a pesar de toda esa adversidad, el pueblo de Israel mantuvo su dedicación. Según el libro de Nehemías, el pueblo trabajaba muy tarde, cada noche hasta que salieran las estrellas. Esa dedicación se debía al liderazgo de Nehemías.
Me imagino, dice aquí un comentarista, que lo que animaba a la gente en los tiempos difíciles que pasaban eran cánticos, poemas recitados de lo que era la ley que ellos tenían, como la que se encuentra en el Salmo 27, del versículo 1 al 4, y con esto terminamos, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y más adelante dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, termina este salmo. Y seguramente eso era lo que les venía a la mente todos los días cuando encontraban o cuando enfrentaban una adversidad. Y que ese sea también nuestra petición, nuestra oración, nuestra declaración. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién hemos de temer? Encomienda todos los días tu casa al Señor, fortalece estos muros de los que hablamos, y vamos a seguir aprendiendo más acerca de estas lecciones, acerca de esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Y no se te olvide contestar, ahí en tu manual vienen algunas preguntas, trata de contestarlas en familia, trata de seguir algunas indicaciones que ahí te decimos. Si tienes alguna duda, también déjalas aquí en los chats para que nosotros podamos darle contestación en los próximos días. Dios te bendiga, no dejes de conectarte en todas nuestras reuniones. Para toda la familia tenemos estas enseñanzas y es parte de edificar estos muros, de tener familias sólidas, enseñanzas también para cada uno en forma específica, y no dejes de alimentar a tu familia con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.